Vladimir Putin no se anduvo con rodeos. En una explosiva entrevista, el presidente ruso lanzó un misil verbal contra Europa, señalando la sumisión de sus líderes ante Estados Unidos. Según Putin, pronto veremos a los políticos europeos ponerse a los pies de su amo, Donald Trump, moviendo las colas. La crítica fue aplastante. Para el mandatario ruso, los líderes de Europa ya no tienen coraje ni opinión propia y se han convertido en simples peones que cumplen órdenes emanadas desde los pasillos de Washington. ¿Podrá Europa salir de este agujero negro en el que se metió? Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. El 8 de febrero hablaremos de el dólar al borde del colapso. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Putin destroza a Europa. En un golpe directo, sin titubeos ni rodeos, el presidente ruso Vladimir Putin no ha escatimado palabras al lanzar duras críticas hacia la Unión Europea. En una entrevista con el canal Rossía 1, el mandatario ruso se mostró particularmente ácido al comentar sobre la relación entre los líderes europeos y Washington. Al ser preguntado por el periodista Pavel Zarubin sobre cómo percibía la dinámica actual entre las élites políticas europeas y la administración gringa, Putin no ocultó su desprecio. La docilidad de Europa ante las órdenes de Estados Unidos es palpable. Con un tono irónico, Putin aseguró que pronto todos en Europa estarían nuevamente a los pies de su amo meneando las colitas, haciendo alusión a la inquebrantable dependencia de los países europeos de Washington, que se repite generación tras generación. Señaló que la relación entre Europa y los Estados Unidos no ha cambiado desde que Joe Biden estuvo en la presidencia. De hecho, considera que la actitud sumisa de Europa ante Washington ha sido constante, más allá del cambio de administración en la Casa Blanca. Putin fue aún más allá al recordar el pasado de Europa, cuando figuras políticas como Charles de Gaulle en Francia y Helmut Kohl en Alemania no solo mostraban carácter, sino que defendían con valentía sus opiniones. A juicio del presidente ruso, esa fortaleza y autonomía política parecen haberse desvanecido en la actualidad. En lugar de líderes que cuestionen y desafíen el status quo, Putin ve a unos peones políticos sometidos a la voluntad de Washington, incapaces de forjar su propio camino. Prácticamente no queda gente como la de antes, sentenció, condenando el rumbo actual de la política europea, al que considera sumiso y carente de independencia. El líder ruso no escatimó en detalles para reforzar su mensaje. En sus observaciones sobre la relación transatlántica, Putin fue contundente. Europa ha entregado sus recursos, su seguridad y su futuro económico al yugo estadounidense. La OTAN, que se supone debe ser una alianza defensiva de los países occidentales, ha sido para muchos observadores una herramienta que Estados Unidos utiliza para imponer su visión global. En el discurso de Putin, la alianza ya no es solo un pacto militar, sino una excusa para que los países de Europa se alineen con las decisiones de Washington, incluso si eso va en contra de los intereses propios de las naciones europeas. Es imposible ignorar que mientras Putin arremetía contra la pasividad europea, los líderes del viejo continente no parecían dar señales de resistencia. El espectro de Donald Trump, que volvió al poder en Estados Unidos, dejó a muchos en Bruselas temerosos de una nueva era de competencia geopolítica. La retórica agresiva del presidente republicano se cierne sobre Europa como una nube oscura. En su regreso, Trump dejó claro que Estados Unidos no toleraría más la carencia europea en defensa, por lo que exigió que los países de la OTAN, en los que se incluye la mayoría de los miembros de la Unión Europea, incrementen su gasto militar al 5% del PIB, una cifra aún más ambiciosa que la recomendada por la propia Alianza Atlántica. La preocupación se hizo predominante entre los líderes europeos. Europa no está preparada para enfrentarse al nuevo panorama impuesto por Washington. Cumplir con la exigencia de Trump hace imperativo aumentar la inversión en defensa, una presión que se traduciría en más gasto público.
Lo anterior afectaría sobre todo a los países que aún están lejos de cumplir con los objetivos de la OTAN, como es el caso de España, que dedicaba apenas el 1,28% de su PIB a defensa en esos momentos. La solicitud del nuevo inquilino de la Casa Blanca no fue, sin embargo, un simple capricho del presidente estadounidense, sino una manifestación de la profunda desconexión entre los intereses de Europa y los de Estados Unidos. En Davos, cuando Trump exigió nuevamente un mayor compromiso de los europeos con la OTAN, no solo dejó clara su postura sobre la defensa, sino también sobre las relaciones comerciales. Europa, según él, tenía una actitud terrible en su trato con los productos estadounidenses. Trump reclamaba una balanza comercial más favorable para su país, algo que sus aliados europeos no podían pasar por alto. El déficit comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ascendía a cientos de miles de millones de dólares, lo que alimenta aún más las tensiones entre los dos bloques. En un artículo que reflexiona sobre la situación geopolítica global, el analista Timofey Bordachov habla del proceso de debilitamiento de los países europeos que no han sido capaces de encontrar una voz propia desde que Estados Unidos asumiera el rol de protector. Europa, según Bordachov, ha cambiado su lugar en el tablero mundial, pasando de ser una potencia regional a convertirse en un campo de batalla político-económico que depende de las decisiones de Washington para mantener su estabilidad. Esta situación no solo es una humillación política, sino que también tiene consecuencias graves, económicas y de seguridad. En términos económicos, la docilidad de Europa ha alcanzado niveles tan extremos que el propio primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha admitido que las sanciones impuestas a Rusia por Bruselas han terminado por destruir la competitividad de las economías europeas. Mientras tanto, la economía rusa, lejos de ser golpeada por las restricciones, ha logrado adaptarse e incluso prosperar. Orbán, con su característico pragmatismo, ha hecho múltiples llamados a abandonar estas políticas que, en su opinión, solo han servido para empeorar la situación de Europa. De acuerdo con el mandatario, las sanciones no solo han debilitado a Rusia, sino que han obligado a los países europeos a lidiar con el alza de precios de la energía y con la pérdida de mercados comerciales clave. En su opinión, estas medidas han hecho mucho más daño a Europa que a Rusia, y es hora de que la Unión Europea deje de ser un agujero negro económico por la terquedad de seguir las órdenes de Washington. El regreso de Trump al poder, como se menciona en las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, marca el inicio de una era de dura competencia geoestratégica. La relación de Europa con Estados Unidos, aunque antaño fue relativamente armoniosa, está empezando a mostrar fisuras. Las amenazas de Trump, como la imposición de aranceles a la Unión Europea por no cumplir con los intereses de Washington, solo han incrementado la sensación de que la alianza transatlántica está más cerca de ser un campo de batalla económico que de ser una relación estratégica multilateral beneficiosa. La Unión Europea, en su desesperación por mantener su lugar en el mundo globalizado, sigue cediendo ante la presión de Washington, sin darse cuenta de que estar bajo los pies de su amo podría tener un precio mucho más alto del que está dispuesto a pagar. El escenario es claro. Europa está atrapada en un dilema entre sus propios intereses y la necesidad de seguir las órdenes de la Casa Blanca. Mientras Rusia observa, cada vez más seguros de sus propias decisiones geopolíticas, los líderes europeos parecen ser meros actores en una obra que ya no es escrita en Bruselas, sino en Washington. Este sábado, 8 de febrero. Acompáñanos a descubrir cómo Estados Unidos logró crear una montaña de deuda que ahora amenaza con destruir ese país. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.